Cordial saludo, me presento, mi nombre es Oscar Hernández. El día de hoy estamos, aquí, eso es para la materia de matemáticas discretas, de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Juan Camilo Cueti Hernández, Ana Milena Foyer Balsate, Luzneida Flores Carrascal y el compañero Julio César Durán Salazar. Bien, eh, para entrar un poco en contexto, el día de hoy lo que se va a trabajar es un ejercicio o un ejemplo trabajado sobre la máquina de Turing. Entonces, nosotros lo llamamos multiplicación Turing. Más adelante les explicaremos cómo es. Bien, entonces, para poder empezar a tener una idea sobre la máquina de Turing, tenemos que saber quién es Alan Turing. Alan Turing, pues, fue un científico bastante destacado en el siglo XX y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus mayores logros es que logró descifrar el código nazi eh, para, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, básicamente es eso. Y tuvo varios desempeños en su vida profesional, como fue biólogo, fue un científico reconocido, es conocido como el padre de la computación moderna, eh, ya que por sus aportes se tiene mucho avance tecnológico hoy en día, ¿sí? Ayudó a la inteligencia artificial y demás cosas. También, eh, por él es que tenemos la máquina de Turing, en honor a su nombre. Bien, entonces la máquina de Turing, mm, lo que nos simboliza, el primero que vaya a aprender máquina de Turing, entonces sabe que se maneja unos y ceros o espacios en blanco. Entonces, la máquina de Turing, ya les voy a decir más adelante cómo funciona, pero entonces la idea es que se sepa que para entender la máquina de Turing tenemos que explicar que previamente a la utilización de la máquina de Turing se tiene que tener unas, unas bases, ¿sí? ¿Cuáles son estas bases? Esas bases es que tiene unos estados. eh, Estos estados tienen ciertas condiciones, ¿sí? Estas condiciones se las da el operador o bueno, quien vaya a trabajar con la máquina de Turing para poder pues, hacer el ejercicio que se vaya a plantear o lo que vaya a necesitar hacer con la máquina de Turing. Esta es la máquina de Turing, ¿sí? Tenemos entonces una cinta, un diagrama de una cinta y tenemos un escáner. El escáner es el que se va a encargar de pasar por toda nuestra cinta. Entonces, se puede conocer como escáner y cabezal, ¿sí? Entonces, ese cabezal lo que hace es que se puede mover de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según las operaciones que se necesite hacer con él. Es decir, el cabezal se encuentra en el punto de inicio. Ese punto de inicio se puede llamar Q sub 0, puede ser el estado Q sub 0, o en la simbología también se llama S, ¿sí? Entonces, él se puede empezar a mover de izquierda a derecha según las previas reglas que se le haya puesto a los estados. Es decir, un ejemplo, entonces digamos, no sé, estamos trabajando con unos y ceros, ¿sí? Entonces, si estoy en el estado Q sub 0, entonces el estado Q sub 0 dice, bueno, muévase a la derecha y escriba un 1. Y entonces, si leemos ese 1, si pasamos al siguiente estado y en el estado si leemos ese 1, entonces lo que previamente le habíamos dicho al segundo estado es que si encontramos un 1, entonces que se devuelva y escriba un 1, o viceversa, ¿sí? O, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Entonces, básicamente esto es lo que es una máquina de Turing, una cinta donde se pueden encontrar, bueno, se pueden trabajar solamente con unos y espacios vacíos, o con unos y ceros y espacios vacíos, o con unos y ceros. Entonces, básicamente es muy versátil, pero realmente trabajamos es con código binario prácticamente, ¿sí? Bueno, entonces le doy paso a mi compañero Juan, que él nos va a explicar un poquito más para complementar la información de la máquina de Turing. Buenas noches. Antes de proceder con el ejercicio de la máquina de Turing, vamos a conocer las bases de cómo se multiplicarían dos números en sistema binario. Supongamos que queremos multiplicar el número 2 y el número 3. La traducción del sistema decimal al sistema binario vendría siendo para el 2, 1, 0 y para el 3, 1, 1. Bien, lo que hace una máquina, en este caso una computadora, es multiplicar bit por bit. Y es como lo haríamos en la vida real, que sería multiplicar número por número. No tiene mayor grado de dificultad. En este caso sería 1 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. Ahorita vendría siendo por el segundo bit, en este caso el segundo número. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Y ya simplemente sería sumar los dos valores. Sería siendo 0, 0 más 1, 1 y el sobrante viene siendo 1. Entonces como resultado tendríamos el 110 o 110. Y como lo vemos en la tabla, 110 viene representando el número 6, que viene siendo la multiplicación de 2 por 3, 6.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Milena Forero y bueno, aquí les presento el ejemplo que hicimos de cómo realizar una multiplicación con una multiplicación binaria en una máquina de Turing. Inicialmente, para implementar una máquina de Turing que multiplique dos números binarios, en este caso o ejemplo, el 1 que es 3 en decimal, y el 1 0 que es 2 en decimal, vamos a colocar ambos números, ¿sí? Así como lo ven en esta primera entrada, con un delimitador, que en este caso pues sería el numeral, ¿vale? Que es el que tenemos acá, para que la máquina reconozca cuál es el multiplicando y cuál es el multiplicador en este caso. Aquí en la tabla de estados, B representa un espacio en blanco, y pues el resultado final debería ser 1 1 0, que en números binarios pues es 6, ¿vale? El proceso de multiplicación, la máquina de Turing simulará la multiplicación mediante sumas sucesivas. Va a ir leyendo pues cada bit del primer número, que en este caso pues es el multiplicando. Y si es un 1, hará una suma desplazada como una multiplicación por 2 en base binaria del segundo número, que es el que aparece acá. En esta tabla de estados o una tabla de transición, esta máquina incluye estados para realizar la multiplicación mediante una simulación de suma binaria desplazada. Vamos a tener unos estados iniciales que son los que preparan la máquina para multiplicar, copiando y moviendo bits según sea necesario. Vamos a tener unos estados de suma, ¿vale? De los números parciales al encontrar un 1 en el primer número que lea. Y el estado de resultado, que es el estado que nos permitirá ir escribiendo pues este resultado al final de la cinta. En este ejemplo de máquina de Turing se va a realizar la multiplicación mediante sumas desplazadas. Cada ciclo va a simular la adición de un número parcial dependiendo de los bits del multiplicador, ¿sí? Que es lo que aparece aquí, hasta obtener este resultado final. Entonces veamos un poco de el paso a paso de lo que se va a ir haciendo en esta máquina de Turing. Lo primero, va a iniciar en el estado Q0, va a leer el símbolo 1, va a escribir una X. Esta X se escribe para marcar el primer número multiplicando, y el sistema dice que debemos avanzar hacia la derecha y cambiar al estado Q1, como aparece acá. Una vez en el estado Q1, va a hacer la lectura, va a marcar el segundo 1 del primer número, ¿sí? Que es el multiplicando, y va a avanzar hacia el delimitador numeral para procesar el multiplicador. ¿Listo? Entonces es como lo que estamos viendo acá. Posteriormente llega el delimitador y avanza hacia la parte del multiplicador, que es el segundo número, ¿sí? Em, para verificar su primer bit. ¿Listo? Y pues pasa a estado Q3. En el estado Q3 se encuentra un 1 en el multiplicador, lo que indica que aquí ya se debe sumar el multiplicando al resultado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la multiplicación binaria, pues primero se obtiene el resultado del cero, que son dos ceros, y ahora sí, pues vamos a avanzar con el multiplicador de 1. Aquí el sistema dice que debe avanzar hacia la derecha y pasar al siguiente estado, que es Q4. Posteriormente, en el estado Q4, el sistema lo que va a leer es un 1, perdón, va a leer un 0 del multiplicador y se va a preparar para mover al siguiente bit del multiplicador, ¿no? Entonces avanza y cambia al estado Q5. Muy buenas, mi nombre es Luz Medida Flores Carrascal y voy a seguir con la explicación del ejercicio de la multiplicación binaria en la máquina de Turing. Voy a continuar del estado Q5 en adelante. En el estado Q5 se lee un espacio en blanco. La indicación que el sistema le da a la máquina es que se escriba 0 en la posición final del resultado y que éste se haga un movimiento hacia la izquierda para continuar con la multiplicación. Como se puede ver en la cinta final, se va notando el resultado que va dando la multiplicación. En este caso, se coloca el 0 como primer número en esta posición. Vamos a hacerle la continuidad al estado Q6. En el estado Q6 se lee el delimitador, que en este caso sería el numeral, y se escribe. Su indicación es que regrese hacia el primer número, que en este caso sería un multiplicando, para procesar el siguiente bit. Su movimiento es hacia la izquierda y se da paso al estado Q7. En el estado Q7 se reemplaza o se pide reemplazar la marca o el símbolo, que en este caso es X, por un 1,
y que éste se ponga en la posición final del resultado parcial. Como se puede ver en la cinta final, ya se va notando que va poniéndose el resultado de dicha multiplicación y se pasa al siguiente estado, que es el estado Q8. Al igual que en el estado anterior, en el estado Q8 se reemplaza la segunda marca, que también sería X, igual por un 1, y se le da paso al resultado parcial. En la cinta final se puede notar el resultado parcial, que sería 1, 1, 0. Su movimiento fue hacia la izquierda y sigue el siguiente estado. En el estado Q9, el resultado final ya se ha dicho, que sería el número 110 y se encuentra en la cinta final. Ya en este estado, la máquina ya entra en el estado de aceptación, que sería QF o Q final. Muchas gracias. Imaginémonos por un momento un mundo sin computadoras, sin teléfonos inteligentes y sin internet. Difícilmente podríamos concebir nuestra vida cotidiana sin estas tecnologías. Hoy en día, cada aspecto de nuestra existencia está marcado por la presencia de dispositivos y sistemas inteligentes, desde las herramientas de trabajo hasta las plataformas de entretenimiento, los avances médicos y los sistemas de seguridad. Y todo esto literalmente tiene su origen en un solo concepto, y es la máquina de Turing. La máquina de Turing no es solo un invento más en la historia de la tecnología, es el principio que permitió que la humanidad soñara con que las máquinas pensaran, calcularan y resolvieran problemas por nosotros. Y esta idea, que en su momento pues parecía algo imposible, vemos que ahora gobierna el mundo. Sin el trabajo visionario de Alan Turing, simplemente no existiría nada de lo que conocemos como computación. Cada algoritmo, cada programa, cada red compleja de inteligencia artificial sigue las bases que Turing sentó hace casi un siglo. Pero más allá de su impacto, la máquina de Turing nos enseñó algo que todavía tiene más a profundidad, que es la imaginación humana puede desafiar los límites de la realidad. Turing nos demostró que lo que podemos imaginar podemos construir. Su teoría nos mostró que cualquier problema, cualquier desafío puede ser abordado mediante el poder de la lógica y el ingenio.